Y bueno, bienvenidos al mundo visible e invisible del emprendedor de luz. Te voy a contar cómo funcionan estos dos mundos y por qué es necesario que tengas muy claro cuándo estás trabajando en uno y cuándo estás trabajando en otro, porque es vital que tengas estos dos mundos como un paralelo dentro de ti. ¿Quién es el emprendedor de luz? El emprendedor de luz, espérenme que creo que la cámara está como sucia. El emprendedor de luz es aquella persona que está trabajando con temas espirituales. Algunos angeólogos, reikistas, de tarot, también las personas que están trabajando con llevar esa palabra de Dios, porque tengo personas aquí preciosas que están haciendo una labor hermosa de acercar las personas a Dios. Ya saben que no soy religiosa, pero definitivamente creo en Dios. Y para mí eso es un emprendedor de luz, un emprendedor espiritual. Esto que te voy a decir, si tú no eres un emprendedor de luz, si no eres un emprendedor espiritual, igual te va a servir un montón y ya te vas a dar cuenta por qué. Pero antes, cuéntenme por favor desde dónde se están conectando y les voy a contar un poco de dónde salió todo esto del emprendimiento de luz. Y es básicamente cuando yo inicié con Luces para tu Alma, fue cuando vi la necesidad de empezarme a capacitar. Esa capacitación inicialmente se da mucho más en la parte de adquirir conocimientos sobre, por ejemplo, ángeles, sobre péndulos, sobre energía. Con el tiempo, ya cuando empezó el emprendimiento, ya mucho más en forma, porque al inicio fue algo como, me encanta esto que estoy aprendiendo de ángeles, se los voy a contar a las personas del Instagram, así inició. Pero ya cuando esto empezó a coger mucha más fuerza, empecé a dedicarme 100% a Luces para tu Alma, me di cuenta que había muchas cosas que estaban desorganizadas, muchas cosas que no se estaban dando como yo quería, que me generaban muchísimo tiempo. Y ahí fue que yo me empecé a capacitar en emprendimientos, especialmente en todo lo que tiene que ver con emprendimientos digitales. ¿Por qué? Porque yo amo sentir libertad y para mí mi emprendimiento me tiene que dar libertad de una u otra manera. Muchas veces no lo tengo, por supuesto, porque requiere mucho tiempo. Allí especialmente yo digo que un emprendimiento es como un bebé y el bebé recién nacido requiere mucho más tiempo que ya un bebé de 6 meses, de 8 meses. Lo mismo pasa con tu emprendimiento. Entonces, cuéntenme si me están escuchando bien. Cuéntenme, coloquen allí. Hola Jessy, hola a todos los que se van conectando. Norma. Cuando empecé con el emprendimiento me di cuenta, y cuando empecé con esta capacitación me di cuenta que aparte, y ahí es donde viene el mundo invisible del mundo visible, yo les dejé ayer unos reels, gracias Norma, gracias a todos los que confirman con un corazoncito, con algo que estamos bien. Hola Jessy. Les dejé 2 reels diciéndoles qué significaba el mundo visible y el mundo invisible, y ya les voy contando de qué se trata. Les voy ampliando mucho más de esto para que ustedes empiecen a hacer el checklist de cómo están. Entonces, cuando yo me empecé a capacitar en emprendimientos digitales, que es lo que amo hacer, todo lo digital, gracias a Dios empecé a estudiarlo mucho antes de pandemia. Entonces para mí pues la pandemia no fue mala, para mí fue muy positiva en cuanto al negocio, fue muy buena en cuanto a la marca. Yo ya tenía los domicilios, ya tenía los talleres online, ya tenía las plataformas, ya tenía las mails, ya tenía toda esta estructura. Entonces cuando yo hice esa capacitación me di cuenta de que se necesita esta parte visible, y aquí hay un 100%, ¿cierto? De este 100%, el 20% de ese 100 es la parte visible que tú debes de tener como emprendedor de luz, y el 80% es la parte invisible que tú debes de tener como emprendedor de luz. Este 20%, ¿de qué se trata? De que tú tengas contenido en redes sociales, que tengas esa relevancia en redes sociales, que seas persistente, que tengas tus posts,
tus historias, que coloques los hashtags, que coloques los copy, que generes contenido de valor. Hay contenido que es divertido, entretenido, hay contenido que es informativo, hay contenido que es educativo, hay contenido que es de conexión emocional, que tú tengas en WhatsApp también digamos por ejemplo que tengas WhatsApp Business, que eso es gratuito, pero que lo tengas organizado, que tengas tu catálogo, que de repente tengas tu mail. Aparte, que eso es como lo normal con lo que uno inicia, pero aparte también estamos hablando del 20%, ¿sí? Entonces, en estos momentos con todo lo que son los negocios digitales y todos estos temas digitales, tú necesitas tener por ejemplo, tu cliente ideal muy bien identificado, necesitas tener muy claro, por ejemplo, cuál es tu mensaje de marketing. El mensaje de marketing es como esa brújula que te dice a quién vas a atender y quién no. Vas a necesitar tener una estrategia, no es publicar por publicar, ¿sí? Entonces a veces cuando yo no lo sabía, era como, se me ocurrió esto, voy a publicarlo, voy a hacer esto, voy a publicarlo, pero en realidad no nos estamos volviendo expertos en algo. Es que tú hagas colaboraciones. Obviamente el tema de las colaboraciones debes de tener mucha atención, mucho cuidado con qué tipo de colaboraciones vas a hacer. Tienes que hacer reels porque están ahorita en tendencia. Todo eso hace parte del 20%, que es la parte visible. Tú debes de tener eso. Tienes que tener toda esa parte del 20%. Y tú puedes encontrar muchos cursos, talleres ahorita en internet. Hay una cantidad de información que te dice cómo crear tus redes sociales, cómo crear contenido, toda esta parte, ¿sí? Y es importante que la tengas porque, por ejemplo, si tú haces un post que no tiene los hashtags indicados, pues no van a tener tanta relevancia o tanto engagement o tanto alcance. Todas esas cosas son necesarias, o que tú en las historias hagas contenido que tengan encuestas, que tengan interacción, que en las historias sean historias. ¿Historia qué es? Yo recuerdo muchísimo, para traerles un ejemplo. ¿Tienen hasta ahí preguntas, dudas? Váyanmelas dejando por favor. Recuerdo una vez que yo sigo una cuenta de todo esto que tiene que ver con comida saludable. Entonces recuerdo que una vez colocaron una historia de desayunos con los huevitos orgánicos de no sé qué. Aquí los puedes conseguir, esa es una historia. La siguiente historia, o sea, 15 segundos, y la siguiente historia decía algo como lechuga fresca, yo no sé qué. ¿Qué pasa? Cuando la persona ingresa, eso todo hace parte de aprender el 20%, entonces que es la parte visible. Entonces cuando la persona está viendo la historia, en realidad no tiene una historia es decir, por ejemplo, si vas a hablar de los huevos orgánicos, entonces colocas la historia de los huevos orgánicos que vendes tú, y luego dices, porque sabes cuál es la diferencia entre un huevo que es orgánico y no, sabes los porcentajes, voy a decir cualquier cosa, sabes los porcentajes de vitaminas adicionales que tienen los huevos orgánicos, si no, sabías que el sabor de los huevos orgánicos es diferente. Estoy diciendo cualquier cosa porque no sé, el sabor de los huevos orgánicos es mucho más, delicioso que los huevos normales. Sabías que cuando tú compras huevos orgánicos estás ayudando a no sé qué. Eso es crear una historia, que cada historia de las historias, o sea, las historias del Instagram, lleven esa secuencia. Todo eso hace parte del 20%, de que tú pienses como tu cliente. ¿Qué necesita tu cliente? ¿Cómo lo necesitas? ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo vas a organizarte de tal manera que la biografía de tu Instagram, que los links que tienes allí, que si dice la ciudad, que si te buscan, cómo te van a encontrar? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué haría si pusiera esta cuenta como Adriana Jaramillo? Pues a mí, pues no voy a decir que nadie me conoce, pero pues yo no soy famosa, ¿sí? Otras personalidades públicas, pues obviamente, que coloquen su nombre, pero ¿cómo no? Entonces yo tengo que colocar cosas que me busquen en Instagram como espiritualidad, como emprendimiento, para que vayas y veas el perfil. Entonces todo eso hace parte de que tú conozcas el 20%, de que te empapes, que crees historias, que hagas
que hagas contenido que le genere muchísimo valor. Todo eso, que vayas pensando, por ejemplo, yo pienso mucho así, por ejemplo, con la tienda. Cuando recién inició la tienda, entonces a mí me preguntaban mucho, Adri, tú vendes sahumerios, ¿y cómo se hacen los sahumerios? Entonces yo dije, no, voy a hacer un video en YouTube o voy a hacer un copy, una imagen donde estén las indicaciones, y así como una persona me escribe 2, 3, 4, entonces si me escriben 50, entonces yo ya me voy como automatizando de alguna forma. Y lo que yo siempre le digo a todos los estudiantes del mentoring y otros programas de aquí de Luces para tu Alma, para emprendedores, yo les digo, siempre uno tiene que pensar en qué pasaría como en gran escala. ¿Qué pasaría si hoy te están preguntando 5 personas en tu WhatsApp? Bueno, listo, son 5, tú puedes mandarle videíto, puedes mandarle mensaje de audio, puedes decirle qué necesitas, bueno, puedes hacer muchas cosas, pero si son 50 personas las que te escriben, ya no vas a poder hacer eso. Entonces tienes que pensar de tal manera como en gran escala te vas preparando para ello, ¿sí? Te vas preparando para ello. Y todo lo que te he venido hablando en este video es sobre el mundo visible, que es necesario, se necesita hacer, ¿sí? Se necesita aprender. Tú necesitas aprender de esa parte técnica de las marcas, especialmente cuando son marcas espirituales. ¿Por qué? Porque en las marcas espirituales usualmente, si yo te pregunto, ¿tú qué haces? No, yo conecto a las personas con la paz, con la tranquilidad, o sea, se vuelve como muy efímero, no es algo tan tangible, ¿sí? Como si yo le pregunto al odontólogo o al ortodoncista o al endodoncista, rápidamente y de manera muy detallada me dice, sí, mira, yo soy endodoncista, listo, ya sabemos, yo soy ortodoncista, listo, ya sabemos exactamente a qué se dedica, ¿sí? Cuando tenemos estos temas espirituales, decimos, no, yo conecto con las personas, las conecto con la espiritualidad, les ayudo a que hagan esto, a que hagan lo otro. Y que gana tu paciente, que no le da mucha paz, le da mucha tranquilidad, pero sigue siendo un poco como muy volátil. Eso me pasaba mucho a mí, cuando al inicio a mí me preguntaban, ¿y tú qué haces? Y como yo de la noche a la mañana, porque fue así, de la noche a la mañana fue que yo empecé con todos estos temas espirituales, arranqué con Luces para tu Alma, entonces mi familia, amigos me preguntaban, ¿y tú qué estás haciendo? Y se vuelve muy efímero, no hay algo específico. ¿Qué sería específico? Que yo diga, mira, estoy ayudando a las personas con los duelos. ¿Los duelos de qué? ¿De terminar relaciones o los duelos por fallecimiento? Por los fallecimientos. Bueno, mira, yo estoy ayudando a las personas con su niña interior. Listo, perfecto. Pero que se especialice, y todo eso hace parte de que tú aprendas de estas estrategias del 20% de la parte visible, ¿sí? Hasta ahí, ¿qué opinan? ¿Cómo les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Lo han trabajado? ¿Quieren que les ayude? Voy a estar colocando muchísimo contenido respecto a eso también, porque siento que se vuelve, es que no sé cómo decirlo, iba a decir una expresión muy caleña. En Cali hay un plato que es muy típico que se llama el sancocho, y el sancocho pues es como una sopa, tiene de todo, tiene papa, tiene yuca, tiene plátano, bueno. Entonces, cuando tiene de todo se vuelve como una mezcla, y lo que yo veo en muchos emprendedores espirituales, porque me pasó exactamente igual, es que se vuelve una mezcla de todo. Entonces yo ayudo a la señora, al señor, al adolescente, a la que quiere sanar por un tema de amor, a la que quiere o al que quiere sanar la rabia, el estrés, al que quiere conectarse con su espiritualidad. O sea, le ayudo a todo el mundo. Estoy segura que lo puedes hacer, chévere. Pero eso no va a ser tan maravilloso para tu cliente, para tu paciente, ni para ti misma o para ti mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando a mí vienen y me preguntan cosas, no sé, por ejemplo, de relaciones, entonces yo, desde lo que he aprendido, desde el punto de vista álmico, yo te puedo ayudar, yo sé que sí, pues hasta cierto punto, ¿no? Pero como yo no soy experta en ello, yo no te voy a atender. O sea, inmediatamente te voy a decir, no, consíguete una persona que sea experta en el tema de parejas y te vaya y te ayude, ¿sí?
todo eso hace parte de que en el 20%, y ya voy para el 80%, en el 20% nosotros tengamos esa posibilidad de comprender y empezar a filtrar cuál es tu cliente ideal. ¿Qué es lo que sucede? Si te das cuenta, quien se convierte en tu cliente ideal o quien era tu cliente ideal después de tu mentoría, después de tu capacitación, después de tu taller, después de tu sesión, lo que hace es que quedas supremamente feliz. O sea, fue un cambio absoluto. ¿Por qué? Porque en eso tú eres experto o eres experta. Pero si no es tu cliente ideal, sino un cliente al que seguramente ayudaste, no va a ser un caso de éxito tuyo. No lo es. Va a ser una persona que de repente te va a querer, de repente sí fue un contacto positivo para ti, para esa persona, pero no es el cliente que te genera éxito. Y cuando hablo de éxito, para mí, Adriana Jaramillo, para mí cuando yo digo tuvo éxito este mentoring, tuvo éxito esta mentoría individual, es porque de verdad esa persona es mi cliente ideal y yo soy la persona ideal para él o ella, ¿sí? Entonces, todo esto hace parte del 20%, que es súper importante que lo empiecen a trabajar, que lo empiecen a identificar. Les digo de una vez, no es sencillo elegir un cliente ideal, por ejemplo, no es sencillo y normalmente solos es difícil. Yo sola nunca lo logré, o sea, hice una mentoría grupal, lo trabajé y nada, sentía que nada, me tocó pagar una mentoría individual para que me ayudaran a identificar lo que ya era evidente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tengo las mentorías individuales me parece súper chévere cuando logramos identificar ese cliente ideal, o sea, ese cliente ideal es aquel, y por acá que está Jessica, ese cliente ideal es aquel que tú dices, sí, venga, que yo sé que lo puedo ayudar. Esa es la sensación del cliente ideal, ¿sí? Todo eso hace parte de trabajar en el visible. Si ven, hay mucho que hacer en el visible. Es cómo crear una pauta, en el visible es cómo organizar los mails, en el visible es cómo vas a vender tu oferta después de haberla estructurado. O sea, tú creas tu oferta, creas tu cliente ideal, creas un programa o una metodología para llevar ese cliente ideal de punto A al punto B donde quiere estar, ¿sí? Y cuando tú creas esa metodología ya tienes que entrar a vender esa metodología. ¿Cómo la vas a vender? Tienes ya que crear toda una estrategia de comunicación, y toda la estrategia de comunicación tiene que hablar de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasaba mucho a mí antes de conocerlo y antes de empezar a filtrarlo de manera mucho más en detalle? Y bueno, algún día les contaré un poco más sobre esto, pero yo hice una transición de mi mensaje, de mi cliente ideal. Entonces, mi cliente ideal originalmente, desde que nació Luces para tu Alma, era esa personita que quería despertar, que quería tener respuestas, que quería conectarse con su espiritualidad y ya, ¿sí? Como uno va madurando, y tú vas a ir madurando, por supuesto, porque lo estás haciendo, como uno va madurando en tu vida y en tu percepción de espiritualidad, entonces ese mensaje puede ir variando un poco. Entonces resulta que ahora mi cliente ideal es aquel emprendedor o emprendedora de luz, aquel terapeuta, aquel coach, angeólogo, requista, o aquella persona que quiere arrancar pero nada, que necesita ayuda y me dice, ¿vos cómo lo hiciste? ¿Tú cómo lo hiciste? Contame cómo. Entonces yo, cuando me preguntan eso desde el inicio, yo digo, no te voy a contar mis inicios porque ojalá a mí alguien iniciando me hubiera dicho, no hagas eso. Yo creo que ahorita en noviembre del 2021 cumplimos 6 años con la marca Luces para tu Alma. Si a mí me hubieran dado esa información, te aseguro que sería un tema totalmente diferente. Porque ¿qué pasa? Yo los escucho, yo veo tanto de mis clientes de mentorías grupales o de mentorías individuales, yo veo sus Instagram, veo sus redes sociales, veo algunas páginas web y hablan de todo un poquito. Entonces uno dice, ¿y esa persona en qué se especializa? Buscar esa especialización no es sencillo, usualmente uno necesita ayuda, pero bueno, lo importante es que hoy te vayas viendo este video y quédate voy a estar en Instagram Live, vamos a tener webinar gratuito, cómo prepararte mental, emocional y espiritualmente para ser un emprendedor.
de luz. Bueno, vamos a tener varias cosas para que estén así súper pendientes, ¿sí? Etiqueten a esa amiga, ese amigo, ese terapeuta que está como queriendo avivar su marca, queriendo darle fuerza, o aquello que nada que arranca, hágale que ese es mi cliente ideal ahorita, ¿sí? Entonces quiero que te vayas de este video pensando, ok, yo tengo que trabajar en mi 20%, tengo que capacitarme en el 20%, tengo que aprender del 20%, y es toda la parte estratégica, toda la parte visible, lo que se ve. Tú ves este video, pero yo antes, para trabajar y hacer este video, trabajé en mi parte invisible, que ya voy para allá. Todo esto es lo visible, todo lo que vemos, la blusa, el lugar donde estoy, todo eso es la parte visible, ¿sí? Pero la parte invisible, que es lo que vamos ahorita, es un 80%. Y se los vuelvo y se los repito, es un ¿qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje es, chicos, chicas? Del 100% vamos a hablar del mundo invisible del emprendedor de luz. Y es ¿qué porcentaje del 100%? El 80%. Y ese 80% es muchísimo, es mucho, es mucho, es mucho. ¿Y qué es el 80%? Es toda la parte interna del emprendedor de luz. Normalmente la marca, el éxito de un emprendimiento de luz especialmente, depende de ti, del creador, de la creadora. Entonces, cuando tú estás mal, tu emprendimiento va mal. Cuando tú necesitas avanzar a un siguiente nivel de conciencia, tu emprendimiento se estanca. Tu emprendimiento como que nada pasa, como que no. ¿Por qué? Porque te exige internamente subir de nivel para que los resultados sean diferentes, ¿sí? El 80% tiene que ver con la parte invisible. Lo que no se ve es la conexión que tú tienes, el manejo emocional, el manejo mental. Esa conexión, cuando hablo de conexión, es esas rutinas que tú tienes y adquieres sí o sí todos los días. Así nadie te vea, así parezca que nada sucede. Esa meditación, esa oración, eso hace parte de esas rutinas, de esa conexión. Porque cuando nosotros somos emprendedores de luz, y te decía, tú estás viendo este video, esto es el 20%, hago un video y les empiezo a contar del tema, miren esto, miren lo otro. Pero antes de iniciar este 20%, yo hago un momento de silencio, le empiezo a pedir a Dios, le digo, Espíritu Santo, ilumíname, le pido al Arcángel Gabriel, ayúdame con las palabras, con el tono de voz, con todo. Y eso hace parte del 80%, ¿sí? Entonces, hace parte del 80%, es muy importante. O sea, yo puedo tener información grandiosa y tengo el Instagram, traje el micrófono, está cargado el celular, hay un buen ambiente donde estoy, todo, ¿sí? Todo, menos la hora porque no entré puntual, pero no, estaba descargado el celular, no había el espacio, entonces dije, bueno, fluyamos. Si yo no trabajo en el 80%, como le pasa a muchas personas, van y aprenden estrategia. Pero ¿cómo vendo? ¿Cómo hago un webinar? ¿Cómo creo mi cliente ideal? Adri, ¿cómo creo mi mensaje de marketing? Adri, ¿cómo hago la biografía? Adri, ¿cuáles son los hashtags? Adri, todo eso. Sí, chévere, hay que aprenderlo, sí o sí hay que aprenderlo. Pero si tú solo lo aprendes y no tienes la preparación interior, en donde estás súper conectado, donde adquieres habilidades, herramientas internas para poder sostenerte en un emprendimiento, no lo vas a lograr, se te va a hacer muy difícil, no te lo vas a gozar, no va a ser fluido. Estas herramientas te van a ayudar, toda esta parte interior, esta preparación interior te va a ayudar a manejar tus emociones. Las emociones, cuando tú eres emprendedor de luz, entonces escucho mucho, Adri, es que no sé qué publicar, no, es que esta semana no publiqué porque es que estaba como baja de nota. No, o sea, tú no te puedes permitir que tus emociones te gobiernen, tú tienes que ser la única, el único responsable de cómo te sientes, nadie más, es solamente nuestra responsabilidad. Entonces tienes que adquirir herramientas que te permitan trabajar tus emociones,
tienes que adquirir herramientas para que tú expandas la manera en que piensas. Entonces yo les contaba al inicio que para mí crear un emprendimiento y crear a Luces para tu Alma ha sido algo realmente especial, porque cuando tú ya estás en el manejo y que tienes que hacer eso y que tienes que crear eso, además porque mi mente y mi personalidad, yo no quiero hacer las cosas a medias, o sea, yo pues cuando digo a medias es, por ejemplo, voy a hacer un Instagram Live y ya, no, yo quiero hacer el Instagram Live y les envío un recordatorio a Telegram y bajo el video y lo monto a YouTube y les envío un email. O sea, yo no solamente hago una cosa, yo digo, tengo que hacer también este y este, ¿sí? Entonces eso hace que haya una doble exigencia, pero como eso empezó a suceder, entonces yo empecé a verme corta de herramientas internas, de herramientas para manejar mis emociones, de herramientas para manejar mi mentalidad. Y cuando digo manejar mi mentalidad es que de pronto estaba en un cuadradito muy chiquitico, ¿sí? Entonces cuando yo empiezo a capacitarme, empiezo a trabajar en mí, empiezo a ver que hay un mundo más grande, ¿sí? Y cuando uno se apertura a un mundo más grande, a unas ideas mayores, ya te voy a poner un ejemplo. Tu vida empieza a ir a otro nivel y empieza a evolucionar más rápidamente. Si yo no hubiera creado, no sé qué hubiera tenido que pasar en mi vida, pero si yo no hubiera creado la marca y hubiera arrancado, aunque nadie me conociera, sin dinero, sin capacitación, sin seguridad, sin nadie, porque a mí nadie me conocía, yo no hubiera cambiado y no me hubiera transformado como me he transformado, ¿sí? Entonces para mí el emprendimiento, más allá de ser ese vehículo con el cual tú vives una vida bastante chévere, ¿sí? Digo bastante chévere en lo que para cada uno de nosotros elija. Por ejemplo, yo decía, yo no quiero manejar horarios, yo no quiero tener que pedir permiso para ir a un cumpleaños o al cumpleaños de mis papás, o cuando tenga hijos entonces a llevar a los niños al colegio. Yo no quería eso. Yo creo que la vida, esos eran mis pensamientos. Yo decía, yo siento que la vida no es estar en un tráfico o en un trancón, como decimos acá, creo que en otras partes les dicen un taco, una hora para llegar a un trabajo. Yo creo que no es justo que haya solamente vacaciones una vez en el año, o sea, no. Yo decía, no, esta vida así, yo creo que no, eso tiene que haber algo más. Entonces para mí, crear el emprendimiento, y esto te lo digo, si estás arrancando y si estás dudando en crear el emprendimiento, pero tienes ese llamado, no solamente va a convertirse en un vehículo para traer dinero, sino te va a cambiar la vida, o sea, te va a cambiar el chip porque vas a necesitarlo. Y porque yo les ayudo a los emprendedores de luz, tanto en el 20%, que es esta parte técnica que les hablaba, como en ese 80%. Porque es que cuando trabajan el 80% les da unas fuerzas, o sea, se te quitan las excusas, se te quitan tanta duda, ¿sí? Y al principio de este Instagram Live te decía, esto te va a ayudar, o sea, comprender este 20 y este 80% te va a ayudar absolutamente todo en tu vida. Tú llevas esta información a todo sirve para todo en nuestra vida. Si yo te digo, ¿qué problema estás teniendo? Estás teniendo problemas de dinero, listo. Entonces, ¿dónde está el problema? Seguramente un 20% es que estás gastando mucho o que no ahorras nada, o ¿sí? El 80% es tus creencias, tu mentalidad, tu manera de pensar. Todo cuando lo vemos como expandido. Entonces, por ejemplo, ya me acordé del ejemplo que les iba a dar. Una de mis estudiantes, antes de que empezara a estudiar, recuerdo que ella, ¿cómo fue? Ella tiene un emprendimiento de unos zapatos, ¿sí? Y pues estaba arrancando. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella publicaba en sus redes sociales y en su WhatsApp, publicaba la foto de los zapatos y la gente le pedía los zapatos. Entonces, por ejemplo, si yo le pedía los zapatos hoy, ella me decía, listo, yo te los envío, yo te los entrego mañana. Y ella mañana iba donde el proveedor, porque ella no tenía en físico el stock, iba donde el proveedor y le llevaba los zapatos a la persona, y así normalmente hacía. Entonces, si le pedían 2 zapatos, pues al otro día iba por 2 zapatos y así. Pues resulta que pasó un periodo bastante difícil, en donde
no solamente tuvo COVID y pues no pudo salir, también falleció su esposo y bueno, o sea, fue como un revolcón grande, pero a lo que voy es que cuando ella me dice, Adri, es que mira, yo no puedo salir, o sea, tenía COVID, entonces, ¿qué hacía? Yo le dije, ok, esto es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Entonces yo le dije, mira, es una oportunidad para vista desde muchos puntos de vista, Bueno, uno, tú puedes cambiar las fechas de entrega de los zapatos. Por ejemplo, puedes decir que todas las entregas, por ejemplo, cada uno de nosotros crea sus propias estrategias porque es tu emprendimiento, ¿sí? Y las personas, bien que mal, se van a acoplar, así como tú te acoplas a los horarios y a las condiciones de ciertas empresas. Hay lugares a donde tú vas y no puedes pagar en efectivo, hay otros que no reciben tarjeta, hay unos que tienen horario de tal a tal hora y tú no ves que la empresa o el negocio haga lo que sea para tener felices a todo el mundo. No, tiene sus reglas, lo mismo tu emprendimiento. Y todas esas reglas parten de tus creencias y de tu merecimiento. Entonces, por ejemplo, para mí, yo los domingos no hago nada. Sí, a veces les publico cosas o a veces las chicas publican algo, pero por lo general para mí es un no negociable trabajar un domingo, ¿sí? Para mí es un no negociable que si tú vas a pedir algo, si vas a comprar un taller, una mentoría, primero debes hacer el pago, ¿sí? Que contraentrega, solamente si estás en la ciudad de Cali. O sea, yo empiezo a tener como mis propias condiciones y tú también. Entonces yo le decía a ella, mira, ¿qué te parece si más bien podría ser que las entregas de los zapatos no fueran todos los días, o sea, como que al siguiente día que la persona hace el pedido, porque ni siquiera, bueno, no sé si le pagaban de contado o no, sino que las entregas se hacen todos los jueves y viernes. Entonces tú puedes pedir los zapatos el lunes, el martes, el miércoles, que si los pides el lunes, el jueves te los entregamos. Si los pides el miércoles, el jueves te los entregamos. Entonces, ¿eso qué genera de facilidad en esta emprendedora? Pues que solamente va el jueves por los pedidos. Entonces ahí se está ahorrando transporte, se está ahorrando tiempo, se está ahorrando muchísimas cosas. Aparte, yo le dije, ok, esto también te brinda una nueva oportunidad, ¿por qué no tienes mensajero? Yo al inicio hacía envíos yo misma, me iba al norte, no sé qué. Yo dije, ¿yo por qué no? Contratas o cuadras pues con un mensajero que te haga los domicilios, que entregue los pedidos y bendices también a ese ser con los domicilios. Pero es que el cliente no me va a pagar, sí te los va a pagar, eso depende de tu mentalidad. Y así empezó ella a hacer un cambio de chip, y todo este ejemplo te lo traje por ese cambio de mentalidad. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas no tan buenas que nos suceden como posibilidades grandiosas, es cuando tú has empezado a trabajar tu mentalidad, cuando tú empiezas a ver con otros ojos las cosas que te suceden, las cosas que no suceden. A mí, por supuesto, me pasa pues no quiero declararlo así, pero hay muchas cosas que pues me gustaría que funcionaran diferente, me gustaría sentirme en muchas cosas diferentes con mi marca, pero yo sé que es un proceso. Así que crear un emprendimiento, si ya lo tienes, me podrás decir sí, total. Muchas veces te sientes muy solo en un emprendimiento y puede ser que tú estés trabajando y quieras emprender y estés aburrido con tu trabajo porque te dicen qué hacer, porque tienes un horario, porque tu jefe molesta mucho, porque XY. Todo tiene sus pros, todo tiene sus contras, pero ser emprendedor a veces es se siente un poco de soledad porque eres tú con las ideas y todo depende de ti. También se siente mucha confusión hacia dónde lo llevo, cuál es la estrategia, qué hago, cómo creo, qué saco, qué utilidad va a haber, no tuvo utilidad, no, perdí en esto, no, calculé mal aquí el transporte, o sea, te vas a sentir muy cansado muchas veces y todo eso hace parte de irnos preparando. A mí me parece muy bonito el papel que estoy jugando en estos momentos en la vida de muchos de ustedes, en inspirarlos de pronto con un video en YouTube, en Instagram, o si estás en nuestra base de correos electrónicos con la información que te envío ahí, o si estás en el grupo de Telegram con la información que te envío ahí. Me parece muy valioso poderte inspirar porque es que yo sé lo que se siente,
esa soledad, ese cansancio, esa confusión, esa falta de confianza en sí mismo, que eso yo creo que a uno nunca se le quita. O sea, si tú hablas con, no sé, alguien que vaya mucho a otro nivel que yo, siempre uno tiene dudas, siempre uno dice, ¿será que sí? ¿Será que yo sí soy básicamente lo suficiente? ¿Será que yo sí voy a poder? Todo eso hace parte de tener una mentalidad diferente, y por eso es que va a ser tan importante que tú trabajes en ese 80%. Ahora, ¿cómo se trabaja el 80%? Leyendo, pagando capacitaciones, tomando la decisión de que aquellas situaciones que hoy parecen confusas, aquellas situaciones que hoy te generan inseguridad en tu vida, con tu marca, con hacia dónde voy, que empieces a buscar respuestas, porque el que busca encuentra. O a quien toque, ¿cómo es que es? Bueno, solamente cuando tú tocas una puerta se te abre, ¿sí? Así que los voy a acompañar durante toda esta semana con mucho contenido respecto a emprendimiento, respecto a fortalecerte, porque sé lo que se siente iniciar y uno no tener ni siquiera capital, no tener pues nada, ni siquiera mucha fe en uno mismo. Y eso es lo que los quiero acompañar. Eso fue lo que yo experimenté desde que inicié, y hoy tengo bastante información, energía para ayudarles en eso. Sí es posible, si yo lo hice y estoy viviendo de ello, sí es posible. No es fácil, no es fácil, pero entre más preparación tienes y más estrategia tienes, se hace más fácil, porque básicamente cambias de estado más rápidamente. Entonces, bueno, para resumirles el video del día de hoy, cuéntenme qué les pareció, les gusta, van a estar pendientes de la información que les voy a traer de aquí en adelante, que tiene que ver muchísimo con emprendimientos de luz, con cómo te preparas interiormente, emocionalmente, en conexión, en mentalidad. Básicamente, vean, antes de darles el resumen, les voy a decir lo siguiente. Tú tienes que ser el cliente que quieres tener. Tú tienes que ser el estudiante que tú quieres tener. Entonces, me devuelvo. El cliente, ¿qué tipo de cliente te gustaría tener? Ay, no, pues Adri, el cliente que paga de una, que es cumplido, listo. Entonces, ¿quién tiene que pagar de una y ser cumplido? Yo, listo. Estudiante, ¿qué quieres tener? Porque es que yo no sé mañana si Dios te va a poner a hacer talleres, cursos, mentorías, no sé si vas a hacer conferencias, no sé, porque es que yo inicié y yo no sabía que iba a llegar a todo esto. No tenía ni idea, ni siquiera sé hacia dónde es que Dios me quiere, no sé. Pero si tú quieres llegar a te gustaría tener grandes estudiantes, tienes que ser ese gran estudiante. Entonces, de repente, uno que espera ¿cuál es el gran estudiante? El gran estudiante es aquel que te escribe cuando dice, Adri, lo logré, gracias, mira, vencí esto, logré esto. El gran estudiante es el que te etiqueta en redes sociales, el gran estudiante es el que te refiere, el gran estudiante es el que tú publicas algo y comenta y dice, yo estuve así, sí, ese es el gran estudiante. El gran estudiante es el que estudia, el que se organiza, el que es asesorable. Entonces, si tu mentor, si tu coach, etcétera, te dice, mira, tienes que leer este libro 2 veces, tú te lo lees 2 veces, porque el día de mañana que tú estés ayudando a alguien, o si ya lo haces, ¿cómo le vas a decir a esa persona que tiene que meditar si tú, cuando tu mentor, tu coach, tu terapeuta, tu guía te decía que tenías que, no sé, meditar, no lo hacías, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ser los clientes que queremos tener, los estudiantes que queremos tener, los pacientes que queremos tener. Tú tienes que ser la diferencia. Si tú haces un Instagram Live, ¿qué te gustaría que hicieran? Hazlo tú. Si tú haces un post en redes sociales, ¿qué te gustaría que hicieran con ese post? Hazlo tú. Hazlo tú. Dedícate a hacerlo tú con todo el amor, no por esperar un gracias, no por esperar un reconocimiento, hazlo tú con todo el amor, vuélvete más consciente de esa parte, ¿sí? Entonces, bueno, les iba a decir que
Inscríbanse, vamos a tener en octubre el webinar Cómo prepararte mental, emocional y espiritualmente para ser un emprendedor de luz. Es totalmente gratuito, inscríbete en Luces para tu Alma, aquí está en el @. Y lo otro que les iba a decir es que en octubre vamos a lanzar nuevamente la 7ª generación, repito, 7ª generación del mentoring grupal Transforma tu vida para liderar a otros. Jessy, con todo el amor. Es un mentoring, ojo, porque si tú has escuchado sobre el mentoring, es un mentoring súper poderoso, súper poderoso, súper poderoso. Y en ese mentoring que va a arrancar en octubre, la venta como tal, pero ahorita en septiembre hay una preventa, y es una preventa donde tú te ahorras más de $200. Entonces escríbeme si quieres conocer de este mentoring para que aproveches la preventa que va hasta el 30 de septiembre del 2021, ¿sí? Y bueno, les hago el resumen. El emprendedor de luz, y en realidad todos los seres humanos en todas las cosas que desarrollamos, pero hablando específicamente al emprendedor de luz, ese emprendedor espiritual, debe de tener muy en cuenta el trabajo del 20%, que es el trabajo visible, y el trabajo del 80%, que es el trabajo invisible. Todo el tiempo pregúntate cuándo estás trabajando el 20 y cuánto estás trabajando el 80. ¿Qué tanto estás trabajando el 80, que es un 80, y qué tanto estás trabajando el 20? ¿Y qué necesitas de aquí? ¿Qué necesitas de acá? Usualmente de acá necesitamos superar miedos, necesitamos creer en nosotros, necesitamos volvernos a reconectar con Dios, con espíritu, con fuente, como tú le digas. Aquí en el 20% usualmente necesitamos estructurar un mensaje de marketing, necesitamos estructurar quién es tu clientela, necesitamos estructurar cuál va a ser tu programa, tu metodología, ¿sí? La estrategia de redes sociales, la estrategia de comunicación completa, ¿sí? Entonces observa mucho, pero no te vayas, es un 100%, para que haya un 100% se necesita de este 80 y de este 20. No te me vayas solamente aquí, ni te me vayas solamente acá, ¿sí? Espero que les haya gustado, que les haya aportado. Si fue así, no olviden dejar un like, suscribirse, comentar, y recuerden la preventa hasta el 30 de septiembre. No more, no más. Bendiciones infinitas para todos. Nos vemos muy pronto con más contenido.